Bueno, yo soy especialista, como ha dicho Madana, en la India, en distintos aspectos de India, de pensamiento, de sociedad, de historia. Y como especialista en ese mundo, propongo una charla muy divulgativa. Yo he preparado algo intentando comunicar, intentando ser didáctico, esbozar una especie de patrón o de matriz índico de espiritualidad. Bueno, más o menos ese es el título, que esta noche he estado trabajando en hacer esta portada para empezar bien y que se vea bien. Digamos que este patrón índico de espiritualidad sería algo así como un sistema operativo filosófico espiritual que se fraguó en el primer milenio antes de nuestra era. Un patrón común a muchas religiones, tradiciones filosóficas de pensamiento y de espiritualidad de la India y que comparten muchos trazos, muchos puntos en común. Y ha sido un patrón, entiendo yo, extremadamente influyente, por supuesto en las religiones asiáticas, en las tradiciones de origen índico o asiáticas en general, gracias a la expansión del budismo, y de otras tradiciones como el jainismo, el sikhismo. Las tradiciones índicas le deben todas muchísimo a esta matriz espiritual que se fraguó en ese primer milenio. Pero luego en las encarnaciones o las transmigraciones de estas viejas tradiciones en el siglo XXI, como son el yoga moderno o el mindfulness moderno, también le deben muchísimo. Ayer salieron muchos aspectos de estos diálogos entre las formas modernas de yoga con las viejas formas de espiritualidad de la India. Por lo tanto, en las encarnaciones del siglo XXI ese patrón sigue estando muy presente. Esta no es una clase de historia del pasado, sino de cómo en ese milenio, hace 2500 años, lo que se fraguó en el norte de India, todavía influye hoy muchísimo en muchas tradiciones. Evidentemente ahora están tamizadas por los vectores de la modernidad, de la posmodernidad, de la ilustración, del romanticismo, del esoterismo, de muchos otros factores que han ido alimentando las nuevas reencarnaciones de las viejas tradiciones de yoga, de meditación o de espiritualidad. Pero el patrón, la matriz, el fundamento es lo que yo quiero desvelar, porque además ha sido importante en la historia de las religiones, no solo las tradiciones asiáticas o índicas, y en las psicologías modernas de la actualidad. Es un patrón realmente muy recurrente. Y yo voy a hacer una narración, voy a hacer una pequeña historia. Es un relato, bastante inventado, pero espero que sea didáctico y que pueda aportar claves, sobre todo para que todo el mundo, en los distintos niveles de comprensión, lo pueda integrar. Los más expertos les parecerá muy simple y quizás los menos conocedores del pensamiento de la India les parecerá un poco difícil. Bueno, espero alcanzar ese punto medio para llegar un poco a todo el mundo. Y voy a estructurar mi charla en tres partes. Así anuncio un poco lo que va a venir y me podéis ir siguiendo. Primero voy a poner un poco de contexto histórico general, mundial, no solo índico. Eso no está muy bien visto por la academia, pero yo lo voy a hacer. Luego haremos una serie de desarrollos, tocaremos de la antigua India para también contextualizar ese patrón y finalmente iremos al famoso patrón, bueno, no sé cómo le llaman, un patrón, matriz, sistema operativo, como queramos llamarle, de la antigua India. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, no estoy en plena forma, tengo que advertir, pero bueno, suelo ponerle entusiasmo yo. Vamos con el contexto mundial, y voy a introducir un concepto, y repito, muy mal visto por la academia, pero a propósito yo lo voy a introducir, que es el concepto de era axial. No sé si algunos habéis oído hablar de la era axial, no está, insisto, bien visto. Situémonos en el primer milenio antes de nuestra era o de la era común, la llamada era axial.
Esa hipótesis de una era axial la propuso Jaspers ya hace 60 o 70 años, no me acuerdo, y insisto, está bastante desfasada. Incluso yo en mis libros la suelo criticar, pero yo siguiendo aquella cita que ya puso Juan Arnau ayer por la mañana, ¿no?, de Groucho Marx, que es más citado que Carlos, digo, pues estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Por lo tanto, hoy puedo sostener para estructurar mi discurso la hipótesis de la era axial y pasado mañana la puedo criticar porque tiene puntos criticables como todo. Pero insisto que en una charla divulgativa es pedagógica, sirve para poder ubicar las cosas en contexto y sirve de punto de partida, quizás para luego abandonarla más adelante y pasar. Es una narrativa, quizás un relato, como hoy se dice, bastante implausible, pero es hermoso. Y las teorías, Juan Arnau también lo dijo ayer, las teorías científicas, a veces prosperan por su belleza, no por su factualidad. Y esa tiene algo de hermoso, es un relato que está bien estructurado, aunque, insisto, dejamos para análisis académicos la crítica a Jaspers. Bueno, ¿qué entendemos por era axial? Pues es aquel movimiento en el viejo mundo, en distintos lugares del viejo mundo, sobre todo China, India y Grecia, y si queremos ser políticamente correctos, incluiremos también a Persia y a lo que hoy, la zona conflictiva hoy de Israel-Palestina. Eso ya es más forzado, pero vamos. Y entre el menos 800 y el menos 200, a mí me gusta poner las fechas antes de Cristo con un menos, para no meter a Jesucristo en estos temas, pero bueno, ya me entendéis, y sobre todo en la mitad, hacia el menos 500, menos 400, ese es el momento crítico, una serie de hombres, y no pocas mujeres en esos tiempos, abandonan las tradiciones heredadas por tradición, o las religiones, o las formas de religiosidad que han heredado, que se centran en un tipo de religiosidad notablemente esotérica, pública, comunal, formas de traditio en latín, abandonan eso y pasan a perseguir metas mucho más abstractas, metas que están más allá de la condición humana. Llámese el Atman, o el Purusha en India, o el Ser, o el Tao en China, o Dios, o Yahvé, o el Apeiron en Grecia. Son conceptos mucho más abstractos. Yo aquí os voy a poner, insisto, las ilustraciones son meramente ilustrativas, como bien dicen. Esto es una representación esquemática y abstracta de moksha. Bastante curioso que alguien se haya atrevido a representar, no sé dónde lo saqué, hace tiempo que yo llevo esa imagen y si alguien me pregunta de dónde surge, no sé muy bien, esto debe ser del siglo XVIII o del siglo XVII, pero es una representación esquemática de la liberación. Lo pongo como ilustración porque esa cosa abstracta, no esto, sino la idea de moksha, de nirvana, de liberación, pasa al primer plano en esta época. Y estos hombres y mujeres que persiguen esas metas abstractas, lo hacen en organizaciones paralelas, en organizaciones no al margen de la sociedad, pero en paralelo a la sociedad, que las llamarán con distintos nombres. Sangha es el típico en la India, en Grecia será academia, en una serie de círculos, y en estos grupos que se separan de la religiosidad comunal, pública y financiada por los reyes, pues participan en ese nuevo espíritu de los tiempos axiales.
Tienes figuras axiales muy notables. Bueno, pues es todo el gran elenco de sabios de la antigüedad. Pues en China tenemos a Confuci, ¿no?, que latinizamos en Confucio, Lao Tzu, Chuang Tzu, Meng Tzu, etc. En India, que en muchos aspectos es vanguardista en esta serie de desarrollos, pues tenemos a todos los sabios de las Upanishads, ¿no? Sanat Kumara, Gargi, que era una mujer, Yajnavalkya, el Buda, por supuesto, Mahavir, Kapila, etcétera, toda una serie de sabios de la antigüedad. Muchos son medio legendarios, pero da igual la factualidad de estas figuras, sino lo que representan, esa búsqueda de esos nuevos ideales. En Grecia, pues tenemos a toda la gran tradición de presocráticos y Sócrates, Parménides y Heráclito, y Sócrates y Platón, y luego Pirrón, etcétera. Todo el gran mundo de filósofos de la antigua Grecia forma parte de ese mismo espíritu axial. Y aquí os pongo quizás la figura más emblemática de la era axial, que es casi el arquetipo de la figura axial, que es una imagen del Buda. Esta es de la época Gupta, esta está en el British Museum del siglo V. Y si por la corrección política, pues quizás habría que incluir dentro de los movimientos axiales a Zoroastro en Persia, aunque no está nada claro cuándo vivió este señor, y probablemente vivió mucho antes, pero bueno, es común ponerlo en el canon de las grandes figuras. Y luego en Israel, pues una serie de profetas, sobre todo Elías, Isaías y Jeremías, que también están transformando la antigua tradición hebrea. Bueno, en esa búsqueda espiritual y ese cambio de orientación en la espiritualidad de la antigüedad es propiciado, por supuesto, por una serie de cambios socioeconómicos y políticos. No hay que desvincular esas transformaciones de la realidad político, social y económica. En el caso de la India, que es por donde voy a ir enfocando, pues hay un desplazamiento del centro de gravedad de la civilización índica hacia el valle medio y bajo del Ganges, a lo que en la antigüedad sería el territorio de Magadha, y se desplaza del Punjab, donde había tenido lugar la gran tradición védico, sanscrítica, brahmánica, y aparecen en el valle medio y bajo del Ganges una serie de nuevos movimientos más impregnados de este nuevo espíritu. Es el momento en que nacen los primeros estados, en el siglo VI, antes de nuestra era, en India, y es... Aquí os pongo una imagen de algunos de estos estados del curso medio y bajo del Ganges hacia el 500. Digamos que la parte de aquí, esta zona de aquí, panjábica, es la patria del sánscrito y de la tradición védica, mientras que en estos nuevos estados que aparecen aquí, con Málaga luego tendrá gran protagonismo, es donde mejor está representado este espíritu axial al que ahora voy a entrar. Hay un gran desarrollo de la economía, un crecimiento enorme de la población que se ha mantenido hasta el presente, hay un gran desarrollo comercial, y eso permite también el desarrollo de nuevos tipos de religiosidad que dependen de la mendicidad diaria de una serie de patronos que les pueden dar porque hay un surplus. Es un análisis un poco marxista el que estoy haciendo ahora, para abandonarlo de aquí 5 minutos, pero no hay que olvidarlo. En los términos económicos es importante. No podrían haber nacido comunidades monásticas como la budista o la jainista si la sociedad no tuviese un surplus para poder alimentar diariamente a una serie de personajes totalmente improductivos para la sociedad, ¿no? También hay un gran desarrollo de la gramática, de las ciencias de la política, o la politología mejor, de las matemáticas, del ritual, de la filosofía. Estos siglos es un momento de gran eclosión en la antigua India. Bueno, y estas transformaciones
proceden de y al mismo tiempo implican, o sea, en los dos sentidos, nuevas formas de subjetividad, nuevas formas de interioridad, nuevas formas de introspección, que eran desconocidas. Bueno, tampoco hay una ruptura con la tradición védica, yo lo estoy planteando didácticamente de esta manera, hay continuidad, pero claramente con los siglos aparecen unas nuevas formas de interrogarse. Casi que hay una percatación, eso tampoco es muy académico lo que voy a decir ahora, hay una percatación de la fisura, de la condición humana, de ese distanciamiento con que cada uno que lo interprete como quiera, con la naturaleza, con lo divino, con lo sagrado, con el todo, con los demás. Y en esos siglos, en esos distintos lugares, el ser humano se siente ya escindido, fisurado, hay una herida. Los budistas le dan un nombre muy bueno a eso, dukkha. Hay la percatación de que algo no está bien encajado, hay un malestar, se percibe un malestar inherente a la condición humana. Dukkha o bandha, la atadura, o la ignorancia en general, que será, como vamos a ver enseguida, el punto de partida de esa matriz. Es verdad, quizás, insisto, esto no es una clase de historia, esta lectura la hago yo desde el siglo XXI y estoy proyectando sobre la antigua India una serie de a priori romanticistas, modernistas. Soy muy consciente de esa carga, por otra parte inevitable. Otro día Madana me invitará para dar una charla de cómo proyectamos esa serie de vectores de la modernidad sobre nuestra interpretación del pasado, pero hoy no me toca ese aspecto, simplemente señalarlo y sí generalizar de que grosso modo en esos tiempos aparece lo que Karen Armstrong, que también es seguidora de Jaspers en muchos aspectos, llama la gran transformación. Hay un libro de ella muy popular que se llama así, que es el nacimiento del pensamiento especulativo. En esos momentos axiales, no solo en India, en los distintos lugares, donde aparecen nuevas categorías de pensamiento. Y las grandes preguntas de la filosofía, hay algo en lugar de nada, ¿no? Se empezaba ayer una de las charlas, ¿no? Pero ¿por qué existe el mal? ¿No? ¿Qué soy yo? ¿O quién soy yo? ¿O qué es el yo? Esas preguntas, ¿no? El sufrimiento, la condición humana, ¿qué sentido tiene la vida? Eso no aparece con Homo neanderthalis. Eso aparece cuando hay la percatación de esa fisura del ser humano. ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto es el tema central de la Bhagavad Gita, uno de los textos que se cuece también en estos tiempos, aunque es algo posterior. Aquí Arjuna, venerando en espíritu, alguien preguntaba ayer sobre la devoción, pues venerando a la divinidad, pero sobre todo inquieto por cómo debe actuar, cuáles son las recomendaciones para estar en este mundo y actuar. Insisto que estamos proyectando inquietudes modernas sobre tiempos antiguos, ese aspecto psicoterapéutico de hacer aflorar nuestros prejuicios y clichés es importante hacerlo, pero tampoco nos vamos a quedar en eso. Y en esa charla divulgativa, la era axial en India, en Grecia, en China, en Israel, supone literalmente, o para ponerlo un poco más grandilocuente, el nacimiento del humanismo y de la filosofía. Estamos asistiendo a la aparición de estas grandes tradiciones y se perfila con estos nuevos figuras que buscan esas nuevas metas, se perfila lo que llamamos el individuo moderno, y de ahí que tiendan en algunos casos a ser individualistas estos movimientos y persigan una meta individual. Luego eso lo cualificaremos un poco, pero el individuo moderno, nosotros somos los herederos, llevamos 2500 años, por decirlo de alguna manera.
Bueno, esa era la primera parte. Ahora vamos con la segunda. Y quiero entrar ahí, a seguir contextualizando, pero ya en el caso indio, en concreto, y hablar de la renuncia. Ese es un aspecto muy importante. Ayer se habló, Raquel habló bastante de los yogas premodernos y cuáles eran sus objetivos. Yo voy a complementar, para ponerlo también en contexto, porque en muchos aspectos la India fue vanguardista en muchos de los desarrollos axiales. Fue aquí a veces con el eurocentrismo atávico que que tenemos, pues pensamos que la filosofía nace en Grecia. Bueno, hasta lo decía Heidegger esto, y Bertrand Russell. Pero en cierto sentido es India quien establece el contenido de la filosofía. Esas preguntas fundamentales sobre la dualidad, sobre el yo, sobre la libertad, sobre el origen, sobre la condición humana, las establece primero India. Y quizás Grecia le da el método y la forma a través del logos, de la razón y una otra serie de aspectos. En realidad no hay que poner el copyright a nadie, pero no hay que excluir a Asia de estos desarrollos. Esto es importante siempre remarcarlo, aunque ya está un poco trillado, pero yo nunca dejo dejar de mencionar o resaltar nuestros atávicos visiones eurocéntricas. Y para que no quede la cosa demasiado índica, aquí os pongo, y como yo soy mestizo, un Buda indo-griego, indo-helénico, de la tradición estética de Gandhara, de los primeros siglos ya, sobre todo de nuestra era moderna, en estilo indo-helénico. Bueno, vamos hacia la renuncia. Entre el -1000 y el -500, por poner cifras redondas, nos encontramos con una serie de individuos, y vuelvo a remarcar lo de individuos, tienen un sentido muy acusado de individualidad, y eso que Asia no se ha distinguido precisamente por sobrevalorar al individuo, siempre está inserto en un nudo de relaciones con la familia, con la casta, con la clase, con el reino, y sin embargo es allí mismo donde una serie de figuras rompen precisamente con esos vínculos y aparecen más como individuos y renuncian, y ese es el aspecto, por eso los llamamos renunciantes, renuncian a los formalismos de la religión pública y familiar, que era la que impregnaba la traditio, que antes llamaba, renuncian a eso fundamentalmente. Renuncian en concreto, y en la antigua India y en esos siglos, al impresionante aparato sacrificial védico. Aquí os pongo una imagen, porque es un aparato sacrificial, esto es una foto contemporánea, bueno, de Kerala de los años, no sé, de los años 2011 tengo aquí, de una serie de brahmanes, Nambutiri, de una casta que mantienen un sacrificio védico muy antiguo, que tiene 3000 años de antigüedad, y que hoy en día solo lo hacen a petición del antropólogo que les paga, pero durante muchos siglos y durante toda la vieja religiosidad védica era el tipo de religiosidad preponderante en el norte de India. En realidad, cuando hablamos de India me estoy ciñendo al norte de India, y que era extremadamente ritualista, hasta el punto que el sol, siempre se dice en algunos textos, no saldría si el brahman, si el ritualista no hiciera los mantras apropiados con los movimientos, las cadencias, las entonaciones correctas cada mañana. Por lo tanto, la exactitud natural depende de la precisión ritual. Eso es un aparato sacrificial infinitamente más complejo que el faraónico de los egipcios, que es contemporáneo, y que se mantiene. Bueno, no me estoy extendiendo demasiado en eso, porque eso es el telón de fondo con el que rompen, quizás por la contundencia del aparato sacrificial. Es en India precisamente donde una serie de individuos
sienten quizás más la necesidad de transformarlo, no romper, pero renunciar a una serie de aspectos del aparato sacrificial bélico. Y lo que hacen, más que romper, es iniciar un proceso de interiorización. Por lo tanto, no hay ruptura, hay continuidad, pero hay una gran transformación. Interiorizan una serie de figuras el ritual y sustituyen el fuego sacrificial, que era un elemento central en la religiosidad védica, lo sustituyen por el fuego de la respiración, lo que hoy en día llamamos pranayama. Sustituyen la ofrenda animal, se sacrificaban cientos de cabras, de vacas, que no era sagrada ni mucho menos, de caballos y de otros animales, cientos de animales eran sacrificados, pues el nuevo renunciante, el individuo, se sacrifica a sí mismo, su ego, se hace la ofrenda de su sí mismo, todavía más que el ego. Las ofrendas a los dioses externos para que traigan beneficios a la sociedad, que porten lluvia o descendencia a la reina o al rey, o que haya armonía cósmica, se sustituyen por la divinidad inmanente, la divinidad interior, la que mora dentro de cada uno, o la divinidad ausente, la no divinidad, como algunos grupos marcadamente ateístas llevarán a cabo. Y insisto, los beneficios dejan de ser terrenales, deja de ser la buena cosecha o las buenas lluvias o la prosperidad del reino, y pasan a ser esas metas abstractas como la inmortalidad, la liberación, el nirvana, todos estos aspectos. Nace la figura del renunciante. El renunciante es una figura importantísima en las tradiciones espirituales de la India. No, hay otras también muy importantes. Genéricamente le llamamos sadhu en masculino o sattvi en femenino. Nace el bhikshu o el bhikkhu, el yogi, la yogini, nace el sannyasin, el muni, el bhratya, toda una serie de figuras de la antigua India se desarrollan en un genérico que a mí el que más me gusta, quizás tamizado por mi conocimiento del jainismo, sea la palabra en castellano de asceta, que no necesariamente se hacen mortificaciones, pero sí que es, y además permite no distinguir el género. Es una figura de profundo calado, insisto, en la espiritualidad de la India y en lo que Raquel llamaba ayer los yogas premodernos. No sé cómo vamos de tiempo, supongo que voy bien, si llevamos solo media horita. Bueno, grosso modo, insisto, estoy generalizando mucho, luego vendrán, me dirán, usted ha dicho esto. Pero grosso modo podemos hablar de dos grandes corrientes de renunciantes en la antigua India. Las brahmánicas, que se sostienen en el tronco de las, ya no diré las castas, porque va más allá del concepto sociológico, sino de la tradición de pensamiento, de la ideología brahmánica, y de ahí nacerán todas las enseñanzas de las Upanishads, que luego transmigrará en la filosofía Vedanta. Por lo tanto, estamos hablando de una de las corrientes con más prestigio que tiene en la India y que ha hecho un poco de esqueleto o de corriente mainstream, que se dice en inglés, para muchos desarrollos de lo que luego llamaremos hinduismo. Esas son las corrientes renunciatorias brahmánicas, están dando contorno a las enseñanzas de las Upanishads y del Vedanta. Y la otra corriente que se le contrapone, aquí os voy a poner un renunciante brahmánico, este es un Ekanambi, es una orden de Shankara fundada mucho más tarde, pero pertenece a esta tradición del Vedanta y de la tradición brahmánica. Junto a esa corriente tenemos en la antigua India la corriente shramánica, que viene de shramana, que es otra de las múltiples palabras que podemos utilizar para un renunciante,
en concreto si los brahmanes pueden ser renunciantes o no, y pueden ser hasta agricultores, los shrámanas son todos renunciantes y en principio se distinguen en ciertos aspectos que hoy yo no voy a enfatizar porque hablo de la matriz común a los distintos grupos, pero es de ese tronco shramánico de donde nacerán las grandes tradiciones del budismo y el jainismo, que son las dos grandes tradiciones shramánicas. Había muchas más, los ajivikas, los ajnánicas, etcétera, pero las dos grandes que históricamente han tenido relevancia son el budismo y el jainismo. Y luego habrían una serie de grupos interesante, o al menos esa es mi apreciación, que estarían in between, que se dice en inglés, que luego se las apropiará el tronco brahmánico hindú, pero básicamente porque no tuvieron tanto empeño como budistas y jainistas en rechazar la autoridad védica y brahmánica, que sí lo tienen más marcado estos dos grupos. Y estos in-between, que son el Samkhya y el Yoga, mantienen una cortesía respecto a la tradición védica que luego será apropiado por la tradición brahmánica, pero en muchos aspectos están mucho más próximos de los shrámanas, del budismo y del jainismo, que no de otros. O están in between, como me gusta a mí ponerlo, porque pueden amébicamente desplazarse hacia un lado o hacia el otro, y dentro, esto es un grupo complementario de la tradición shramánica. En este caso lo he querido ejemplificar con una imagen de monjas o ascetas, también, una vez más me gusta. En este caso son sattvis, ascetas jainistas. Obviamente es una foto moderna, pero no es una foto moderna por la época de COVID. Esto es una foto de los años 90 o algo así, porque hay algunos grupos jainistas, que llevan un tapabocas de forma permanente. Son solo unos grupos, pero es bastante visible. En este caso, pues son monjas terapantis o stanakavasi. Bueno, son los dos grupos que llevan el cubrebocas, no sé si es una o la otra, pero bueno, da lo mismo. Y con sus símbolos, van vestidas de blanco, etcétera. Y siempre las acompañan, mantienen el espíritu renunciante. Los jainistas, a diferencia de los budistas, los jainistas han mantenido ese espíritu de peregrinar cada día tras día. Están solo 3 días en un lugar, luego van a otro lugar, por lo tanto llamarles monjes o monjas es dificultoso, porque solo se hacen sedentarios durante 3 o 4 meses. Es un patrón de la antigua India que los jainistas lo han mantenido. Lo perdieron durante la Edad Media, pero lo recuperaron en el siglo XII y han mantenido ese espíritu de peregrinos, de shrámanas, que quiere decir esforzados, que van en una vida de peregrinación, etc. Estos dos grupos de brahmanes y shrámanas están atestiguados, aunque hay quien lo duda hoy en día, pero ya en los propios pilares de Ashoka, habla de esos dos grupos, y hasta Megástenes, el embajador griego, habla de los sarmanes y de los brahmanes, aunque bueno, no se sabe muy bien a qué se refería Megástenes con estas apelaciones. Bueno, ¿a qué renuncian estos renunciantes, estos sadhus y bhikkhus y etcétera? Ya lo he dicho, pero hay que ampliarlo un poco más. Renuncian al mundo familiar, ritual, social, económico, político. Renuncian a su engranaje socioeconómico y político dentro de la sociedad. Renuncian al universo de lo que la tradición índica llama el grihasta, el cabeza de familia, y su esposa, siempre en el espíritu androcéntrico se habla de él, pero que mantiene la sociedad con su trabajo, con la perpetuación de la familia y del linaje, con su economía. Es el que sostiene el orden social, político y económico en el grama, en la aldea.
a eso renuncian, y al ritual que acompaña la vida del grihasta. Y el renunciante deja, o la renunciante, dejan el grama, la aldea, y se van al agaña, al bosque. El bosque es como metáfora, aquí yo pongo una imagen clásica, del maestro y su discípulo en el bosque, siempre con animalitos por ahí. Esa es un poco la imagen índica de la utopía, de lo máximo, de la visión ecosófica, el sabio y el discípulo donde impera la ahimsa, la no violencia, que hasta los animales, aquí lástima que no hayan puesto cervatillos y tigres que se sientan junto al maestro y al discípulo en el bosque. Pero, digo, es el bosque, pero puede ser la cima de una montaña, puede ser una cueva, puede ser un desierto. Abandonan la sociedad y en solitario o en un pequeño grupo de renunciantes forman, y este es un tema que ya he introducido antes, fundamental, un grupo iniciático paralelo. Esas sangas, esas academias, la academia en Grecia, esos círculos, esos paramparas, esos linajes, al cual uno entra no por nacimiento, sino por iniciación, por diksha, que es la palabra. Hay una serie de requisitos iniciáticos para entrar en esta nueva sociedad que es paralela a la sociedad productiva. Muere como actor social el renunciante. De hecho, hoy en día todavía hay muchos sadhus en India que antes de entrar en un grupo hacen su propio funeral, hacen su propio ritual funerario para poder entrar en el grupo espiritual. Y esa muerte, bueno, esto es muy evidente, muy visible en esos casos, pero son muy minoritarios, pero lo que sí hacen la enorme mayoría de personas que entran en un grupo religioso es cambiar el nombre. Por lo tanto, cambia el actor, el cambio de nombre ilustra ese paso a una modalidad renunciante y espiritual, y despliega en toda una serie de marcas sectarias. Bueno, aquí os pongo algunas. Este es un renunciante shivaísta, con su tridente. Bueno, aquí no tiene cenizas, pero vamos, ya lo conocéis todos, las imágenes pueden ser, unos se rapan el pelo, los budistas, por ejemplo, o los jainas se lo arrancan, otros no, se lo dejan en tirabuzones, etcétera. Hay distintas modalidades del cabello, de los vestidos, van de blanco, van de naranja, van desnudos, van con cenizas, sin cenizas, unos llevan marcas así, otros las llevan así. Bueno, ya lo sabéis los que conocéis un poco India, la variedad de símbolos, lingams, de símbolos sectarios que despliega cada grupo, y vive de la mendicidad cada uno de ellos de los laicos, lo que cada laico aporta diariamente a estos renunciantes. En la antigua India o en la India moderna, cada figura, cada hombre o mujer sagrados es una fuente de mérito. Por lo tanto, uno puede donar, hacer dana, hacer donación a personas que incluso no tienen un vínculo espiritual demasiado estrecho, incluso a un santo musulmán, ¿no?, hoy en día. ¿Por qué? Porque es un hombre, es una figura sagrada, meritoria, con poderes, y entonces se le da, y es el dador quien agradece a la fuente de mérito haber sido receptor de su donación, porque eso alimenta su buen karma. Eso explica que grupos minúsculos de renunciantes hayan podido sobrevivir sin apoyo de los reyes o de los grandes dignatarios, porque pueden sostenerse con el pequeño apoyo popular, ¿no? Estos grupos de renunciantes brahmánicos o shramánicos comparten, insisto que hoy voy a hablar más de las aspectos que comparten, muchas veces lo expresan en forma de 5 votos, o 5 principios morales. Perdonad que tengo la boca muy seca. Que los encontramos en las Upanishads. La Chandogya Upanishad, que es una de las más antiguas, ya habla
de estos 5 votos? Por supuesto el jainismo, de hecho son los votos de iniciación en la orden jainista. El yoga los tiene, el budismo los tiene. Pueden haber algún matiz, alguna diferencia, qué significa una cosa, pero casi todos comparten con que el primero es ahimsa, la no violencia, la abstención de dañar a otros seres vivos, aparigraha, la desposesión, son renunciantes, por lo tanto abandonan incluso estos aspectos, estos símbolos que tienen, esas vestimentas o esos bastones, son donaciones, no son propiedad de los ascetas o de las ascetas. Asteya, ¿no? La honestidad, la veracidad, brahmacharya, que algunos interpretan como castidad, otros sexualidad apropiada, bueno, otros desnudismo. Ese es el que se permite, parece ser una pequeña variación interpretativa, pero un bloque de 5 votos claramente constituye, y hay trabajos que lo han estudiado, el fundamento de la moral india, porque los encontramos en esa misma época en distintas tradiciones brahmánicas o brahmánicas. Y en lugar de beneficiarse de los rituales, pensemos que la mentalidad de la India, incluso la palabra karma, la palabra acción, en sus orígenes védicos es acción sacrificial, y todo el mundo sabe que cada karma sacrificial reporta una serie de beneficios a la persona que realiza la ofrenda o al monarca que crea el gran sacrificio. Eso en los desarrollos de los grupos de renunciantes se va transformando, pierde el sentido, no lo pierde, pero se le añade el sentido volicional, ya no es solo la acción ritual, esto probablemente sea una aportación del budismo, sino ya es toda intención. Primero en las Upanishads es toda acción, cualquiera, no solo la ritual. Y ya con el budismo, y no solo la acción, la intención es realmente lo que cuenta. Pues en lugar de beneficiarse de estos rituales a los cuales siguen muy ligados el hombre y la mujer del mundo, de la aldea, la gran masa de personas, siguen prácticas o ascéticas. Eso yo lo tendría que apuntar ahí, bueno, da igual. Tapas es el genérico, como las que nos atizamos, pero más bien lo contrario. El tapas antiguo de la India quiere decir el recalentamiento, el ardor espiritual que precisamente comporta cierta privación. Más que mortificación, el tapas, la expresión máxima del tapas en India es el ayuno. Son los ayunos, y la religión más ascética de todas, que tiene el tapas como su praxis fundamental, que es el jainismo, está todo el día ayunando, y es más, bueno, en fin. Siguen prácticas o de tapas ascéticas o meditativas, diánicas, el dhyana. Claramente el jainismo se decantará por el tapas, el budismo claramente se acerca mucho más al dhyana, pero todos combinan todas. No olvidemos que son todos el elemento de tapas. Ahora nos gusta ver al Buda como el camino medio y tal, pero el budismo antiguo es muy ascético, es claramente ascético. Con el Mahayana las cosas empezarán a cambiar, pero aún, sobre todo, es hasta que no va a China que el budismo no se transforma, y luego ya con las tradiciones tántricas allí cambian. Y con estas prácticas ascéticas, meditativas, a las que próximamente enseguida se van a añadir las devocionales, aunque en esa matriz de la antigua India solo asoman la cabeza todavía, pues estos renunciantes exploran, o así nos gusta verlo, exploran las conexiones entre el cuerpo y el cosmos, lo absoluto trascendente y lo absoluto inmanente, el espíritu con mayúscula y el espíritu con minúscula, y algunos dicen, ostras, es lo mismo, no hay diferencia alguna. Otros experimentan con la recitación sonora, el poder de los mantras, que ya era muy apreciado en la época védica, alcanza nuevas dimensiones. Creo que luego Javier hablará un poco de los mantras. La potencia de la respiración,
que se ha mantenido desde entonces como el fundamento de todas las prácticas soteriológicas de origen índico, por supuesto del yoga y de la meditación. La respiración son los que están investigando en estas tradiciones y sienten me voy a poner un poco más poético, el silencio de la respiración aparece, está naciendo. Me gusta plantearlo en estos términos, están haciendo la mística, no como se entenderá en la tradición cristiana, pero está traduciendo esa sensibilidad, al mismo tiempo que descubren el poder de la privación. Incluso esos, Raquel hablaba ayer, esos poderes sobrenaturales, paranormales, que te puede producir la práctica meditativa y ascética prolongada. La experiencia chamánica, por decirlo así, esa es la tesis de Eliade, que también está muy defenestrado, pero es igual, a mí me gusta, pero también estoy reivindicativo con lo pasado. La experiencia chamánica, que es extática, hacia afuera, deviene enstática, hacia adentro. Así define Eliade el nacimiento del yoga. La transformación, la domesticación de las técnicas extáticas para convertirse en enstáticas. Bueno, todo eso me está llevando mucho tiempo. Pero bueno, ya, porque todavía no hemos entrado en la matriz de espiritualidad de la India, Ese es el contexto. Pero a veces hay más salsa en esos contextos y eso es lo que yo puedo aportar también. La autoridad importante en las tradiciones espirituales y religiosas, quien detenta la autoridad, ya no es una revelación atemporal de conocimientos sagrados, el Veda, sino es la experiencia del maestro, del yogi, del sabio. Él o ella es la autoridad. De ahí que incluso dentro de la tradición brahmánica, donde la autoridad del Veda es bastante incuestionable, pero la tradición más ortodoxa dentro del brahmanismo, que sería el Mimamsa, incluso ha visto con cierta ambigüedad a grupos upanishádicos, vedánticos, que están muy próximos, porque ahí la autoridad también ha sido desplazada a la experiencia del sabio, del maestro, del gurú, del acharya. Bueno, no voy a entrar en eso. Aquí os pongo una imagen de un maestro, esto es post-axial, pero es igual, este es Patanjali, que lo conocéis todos muy bien, porque además con una iconografía, pero es que me interesa esta iconografía, porque está protegido como el Buda y como Parshva, el Jina, por un ofidio, por una serpiente. Por lo tanto, nos hallamos, luego tocaré este aspecto, ante un arquetipo del sabio. Bueno, este es Patanjali, es una imagen de que él es la figura de autoridad, o figuras como Patanjali pasan a ser. Pero no establezcamos, como el caso de Patanjali también ilustra bien, una frontera demasiado marcada entre tradiciones brahmánicas y shramánicas. Ambas corrientes prolongan y combinan los temas del vedicismo, de la antigua tradición védica. Las Upanishads en particular es simplemente un cambio de orientación, es un giro en el pensamiento y la práctica de la religiosidad védica, que no es ninguna ruptura, y toda la simbología védica, incluso los grupos más antibrahmánicos como budismo y jainismo, la toman y la asumen. Lo que pasa es que prescinden de la autoridad clerical. Bueno, incluso la figura del renunciante, que hoy en día quizás
o históricamente quedará más asociada a budismo y jainismo, porque son los dos grupos monásticos. El hinduismo la integrará con un ardid hermenéutico bastante astuto, con la idea de los 4 ashramas, que es un sistema meramente teórico, pero permite darle continuidad al estudiante, al grihasta, al renunciante y al ermitaño, ¿no? Esa sucesión, que es meramente esquemática, es una manera de apropiarse de formas de religiosidad prestigiadas, como la de los grupos shramánicos. Este desarrollo de la renuncia en la antigua India para mí es capital en la historia de las religiones. Eso se debería enseñar, no como lo he dicho yo hoy, pero en la ESO, porque aquí estamos asistiendo al nacimiento del monaquismo. Estos son los primeros grupos monásticos del mundo, y el nacimiento en parte también del grupo religioso, la mal llamada secta, o si queremos llamarle movimiento religioso, sampradaya, pant, si le ponemos un nombre en sánscrito queda mejor, o sangha, etc. Estamos asistiendo al nacimiento del monaquismo, y eso luego influirá no muy directamente, más bien indirectamente, en otros monaquismos que son más próximos. Bueno, ¿me seguís bien? Sí, Porque ahora vamos al patrón índico de espiritualidad. A esa matriz. Estos renunciantes y sabios desarrollan en distintas épocas y grupos y contextos eso que llamo ese patrón índico de la India de sabiduría, que es sorprendentemente coherente, más allá, evidentemente, de diferencias que hay, no las voy a remarcar, insisto. Hay bastante coherencia entre todos ellos. No estoy hablando de una sabiduría perenne, a la cual acceden todos ellos, sino a una sensibilidad mística índica compartida. Y esta idea de ponerle etiquetas religiosas y fronteras religiosas, eso incluso en la propia India no aparecerá hasta 1000 años más tarde. A los jainistas no se les llamaba jainistas hasta el siglo VIII, por decirlo así. Las leyendas del Buda o de los antiguos sabios no aparecen hasta muchos siglos después, que es cuando ya hay más tensiones y más rivalidades para ver quién se beneficia del mecenazgo real, básicamente, y quién tiene acceso a los recursos. En fin, lo que a mí me interesa destacar en esa charla didáctica es ese paradigma soteriológico indio, ese sistema operativo 1.0, porque es como uno, pero es muy antiguo, del que ha nutrido a muchas tradiciones filosóficas y religiosas posteriores, tanto en el diagnóstico de la condición humana, como las causas de esa fisura de la que hablaba antes, como en la solución al problema. Esos grupos comparten muchos aspectos. Aquí quizás la figura más emblemática es el Buda, que es el gran médico que diagnostica la enfermedad, mira sus causas, dice que hay posibilidad de sanación y luego nos ofrece el óctuple sendero como remedio terapéutico para curarnos del mal. Lo cual es muy interesante, porque el punto de partida de la mayoría de estos grupos no es cosmológico. No empiezan hablando de la creación del mundo o de los dioses, del orígenes, o ni siquiera de lo absoluto. Pueden haber himnos védicos, pero en el espíritu renunciante el punto de partida de la mayoría de grupos es la condición humana, esta situación en la cual parece que nos sentimos. Y el diagnóstico es, lo voy a resumir aquí en un esquemita muy sencillo, ¿se ve? Sí.
perdonad, los expertos, pero es un diagnóstico muy simple, ignorancia más acción egoica igual a sufrimiento o insatisfacción igual a continuidad, lo que en sánscrito sería avidya más karma igual a dukkha igual a samsara. Lo voy a desarrollar un poquito más. Ese es el punto de partida, este es el diagnóstico, esta es la definición del problema. Avidya suele ser uno de los puntos de partida, la ignorancia, moha a veces, aviveka, los jainistas prefieren midyatva, es igual, todas remiten a la misma falta de conocimiento, a ese desconocimiento inherente a nuestra situación de la naturaleza de la realidad interna y externa, de la realidad interior y exterior. Estamos que no nos enteramos de la película. Confundimos, una de las expresiones mejor, confundimos el cuerpo, la mente, las sensaciones, el ego que hablábamos ayer, lo confundimos con una esencia profunda, con un yo, con un Atman, con un sí mismo, con un alma, como queramos llamarlo. Eso es la gran ignorancia, esa asociación de cuerpo, emociones, percepciones, mente, con una entidad eterna. No, y por eso, porque estamos en esta condición egoica e ignorante, actuamos. Karma, que es el segundo, es la acción ritual, ya lo sabemos, toda acción, ya lo sabemos, y toda intención también lo sabemos, pero siempre bajo el tamiz de la ignorancia. Por lo tanto, karma es la acción ignorante, la acción que nos guiada por el egoísmo, guiada por nuestros deseos, el universo de los kleshas, de los samskaras, del yo, que además estas acciones retroalimentan nuestra propia sensación de yo, porque son las que construyen el ego, con nuestros vínculos con los demás y con nuestros... bueno, el budismo las resume en los 3 venenos, me parece que lo tengo por ahí, luego os lo enseño, pero bueno, esa acción nos conduce a esta situación de sufrimiento, de dukkha. Quizás una palabra más acertada sea insatisfacción, porque incluso estados de felicidad y de satisfacción temporales son dukkha. Por lo tanto, no son solo las desgracias que nos suceden, sino esos pequeños placeres efímeros y que se van y que entonces generan la ansiedad de actuar guiados egoicamente estamos en un círculo vicioso, y eso genera esa sensación de dukkha, lo resumo, pero es alienación, sufrimiento, insatisfacción, dolor, puede ser, atadura, que el budismo en particular refleja muy bien con la metáfora del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Es una metáfora, y aquí os pongo unos monjes, una foto colonial de unos monjes birmanos meditando sobre la impermanencia, sobre la muerte, sobre la transitoriedad, sobre la identificación del cuerpo con cualquier otra. Es una práctica morbosa, que hoy en día no gusta en el budismo light, en busca de la paz y la felicidad, pero es una práctica ascética, monástica, todavía importante, sobre todo en el budismo Theravada, en la tradición Theravadin, las meditaciones sobre la finitud, sobre la impermanencia, etcétera, etcétera. Esa situación de dukkha tratamos de capearla con más acciones ignorantes, como decía antes, y el fruto de esas acciones para la antigua India es el samsara, es la continuidad,
es el volver a este mundo. Aquí lo he puesto no como imagen del samsara, sino imagen de la codicia, la ignorancia y el odio, que son los tres kleshas, pero que resumen a todo el tipo de mundo emocional, mental, todas las disposiciones que nos guían en nuestras acciones, ¿no? El fruto de la acción para la India, para todos los grupos de origen índico, tiene una continuidad en una nueva existencia, y en lo que podríamos llamar en un renacimiento para unos y reencarnación para otros, que no es exactamente lo mismo. Eso es lo que la India llama encadenamiento, atadura, banda, esta situación circular. Aquí los tres venenos o los tres fuegos, la codicia, la ignorancia y el odio, se alimentan entre ellos. Interesante, la codicia te lleva a ser violento y viene dada de tu ignorancia, y no solo eso alimentan el samsara, porque nos guían en nuevas acciones que nos van a aportar una y otra vez a una cadena infinita de existencias, y estamos en un círculo vicioso. Yo siempre pongo el ejemplo del hámster que está en la jaula y está pedaleando así ad infinitum. Ese es el diagnóstico de la antigua India, del paradigma soteriológico antiguo, que suscriben matices, pero eso es un esquema razonablemente compartido por la gran mayoría de tradiciones de la India. Y también la gran mayoría de tradiciones, curiosamente, comparten la solución a esta situación. Y la solución, como no podría ser de otra manera, es el reverso del esquemita antes, que era ignorancia, acción, que lleva al sufrimiento y a la continuidad. Pues se trata de revertir estos procesos naturales de existencia. De ahí que se hable de que esas tradiciones son supramundanas, porque quieren revertir el orden natural de las cosas. De hecho, han renunciado a la sociedad, al mundo, a todo eso, para poder realmente enfocar la cuestión y llevarla aquí. Bueno, ñana. No sé por qué no me sale, a ver si lo pongo más pequeño. Sí. Ñana, lo pongo genérico, otros hablarán de prajna, de etcétera. Más yoga lo pongo como genérico, podría ser karma también. Acción, pero como karma lo he definido, o lo he preferido poner para acción ignorante, para acción, para praxis espiritual, para sadhana, prefiero yoga, entendéis que es un genérico. Bodhi, o el despertar, o la iluminación, como a veces llamamos aquí, y eso eventualmente puede conducir a moksha, a la liberación. Sabiduría, pues claro, si el otro era ignorancia, el reverso es la sabiduría, es el conocimiento de nuestra realidad, es el discernimiento. Eso es uno de los significados de la palabra samkhya, discernir, saber distinguir lo que es el cuerpo de lo que es la conciencia, tener esa claridad. Prajna, viveka, hay diferentes interpretaciones de lo que es esta sabiduría, pero todas pasan por trascender la entelequia que llamamos yo, que llamamos ego. Trascenderlo, primero hay que tenerlo para poder trascenderlo, como ayer salió bien claro en el debate. Vicente creo que lo apuntaba muy claro, pero una vez estos ya lo han tenido, ahora ya están en la fase de ir a trascender esa entelequia. Yo os pongo una imagen de Escher, ahí me gusta, para ilustrar. Esto lo ilustro más en mis clases de budismo sobre anatta o anatman, esa ausencia de yo, de substancia, y donde uno está entrelazado con el cosmos y con... Bueno, es una mera imagen, y habla del nudo, de la interrelación. Es una visión muy romanticista, en realidad no es muy budista, pero sirve bien para ilustrar, y de hecho nuestra comprensión es moderna, la que tenemos. Bueno, el segundo punto es el yoga, la praxis espiritual. Yoga entendido, insisto más, como sadhana, como marga, como praxis espiritual, en su sentido más amplio,
no como ejercicios, o no solo como ejercicios psicofísico-energéticos, sino en todo su sentido más amplio, como acción, como disciplina, como método. Son muchos de los significados de la palabra yoga a lo largo de la historia, como agente purificador, como acción transpersonal, como queramos llamarla, son las distintas praxis. Ahí es donde pueden haber más diferencias entre distintos grupos. Como ya he dicho, unos se van a decantar más por las meditativas, otros por las psicofísicas, otros por las devocionales, pero lo que es curioso es que al proponer que la acción es nuestro mejor aliado, eso quiere decir que el karma, nuestra acción en este mundo, es el mejor aliado para deshacer precisamente los condicionamientos kármicos, volicionales, los vasanas y samskaras que arrastramos. Necesitamos acción, pero acción ¿cómo? Acción transpersonal, acción emancipadora, acción liberadora, para ir atenuando. En el caso del jainismo es, por ejemplo, es tapas, es para quemar literalmente con el ardor ascético interno, quemar los karmas, que lo entienden también de forma literal como materia impregnada al cuerpo, etc. Hay distintas, o sea, la praxis espiritual puede ser bastante distinta según el grupo espiritual, pero todas comparten que esta idea de que la acción sea también vía la ahimsa, la generosidad, la compasión, las meditaciones, etc. Todo ese aparato ético, meditativo, ascético, es el que es capaz de liberarnos. Aquí os pongo unas imágenes de brahmanes, en este caso junto al Ganges, practicando sus meditaciones, su yoga, sus formas de acción emancipadora. Y eso eventualmente, aunque Kilosa, puede conducir al despertar, a la aprehensión, con H intercalada, aprehensión de la realidad de las cosas tal cual son, la naturaleza de la realidad, insisto, interna y externa. Y esa aprehensión, esa experiencia vivencial de la realidad tal cual es, muchos grupos la asocian, la equiparan, aunque técnicamente no es lo mismo, con la liberación, con el moksha, o nirvana, apavarga, kaivalya, mukti, tiene muchos nombres, pero que solemos traducir por liberación, y que forma la meta, el objetivo soteriológico de la mayoría de grupos de ese paradigma espiritual de la antigua India y de la moderna también, porque, insisto, no estoy hablando solo del pasado, sino que estas tradiciones alimentan la mayoría de formas modernas de espiritualidad. ¿Liberación de qué? Bueno, pues ahí cada uno podrá interpretarlo como quiera. Desde un punto de vista más cosmológico sería liberación de la acción que nos porta a una nueva existencia. Si la acción es transpersonal, ya no hay un sujeto que actúe, es una entidad que está más allá del sujeto, por lo tanto no recibe consecuencias de su acción, es verdaderamente transpersonal, por lo tanto no genera fruto de su acción. Otros preferirán, esta sería la visión más tradicional, más antigua, otros preferirán verlo como liberación de la ignorancia y de los apegos, de los kleshas, del sufrimiento. ¿Por qué? Pero una vez más por lo mismo, porque si ya no hay un ego que sufra, pues realmente nos hemos liberado de esa entidad sufriente, ignorante, porque la hemos trascendido. Hay quien hoy en día es más común hablar de la liberación como paz
como felicidad. Esto tiene mucho que ver con el giro subjetivo y hay protestante del siglo XVII, XVIII y XIX que busca una espiritualidad más próxima, más inmanente, más secular, más cercana, sin mediación clerical, sin mediación monástica, y entonces se entiende más de una forma más próxima, más cercana. En el paradigma antiguo es más contundente la expresión de mukti o de moksha. A veces se habla de la inmortalidad en muchos casos. Emancipación, libertad puede ser perfectamente posible, no solo liberación. Bueno, como queramos, esta es una imagen gráfica, porque los jainas son así de gráficos, del espíritu. Ellos se hablan de un jiva, del espíritu liberado, y el espíritu liberado, pues esa es el sello que deja el Siddhapratyna. Bueno, por lo tanto, este axioma, ya con eso ya voy acabando, me estoy ateniendo bastante al guión, este axioma de espiritualidad índico, insisto, que se plasmaba aquí de una manera un poco grosera y un poco simplificada, pero que a lo mejor a algunos les va bien para integrar su yoga, su praxis dentro de un contexto más amplio, y donde ahí se ve que el yoga y el budismo y el jainismo y el vedanta y distintas tradiciones son más hermanas de lo que parecen. Insisto que es compartido por el Buda, el Samkhya, el jainismo, las Upanishads, el yoga. Y este patrón es el origen de las modernas técnicas de deconstrucción del yo, o del ego, en las cuales el budismo se ha especializado bastante, ¿no? En realidad, poniéndolo, como antes decía, asistíamos al nacimiento del monaquismo, aquí asistimos, a mí no me gusta nada ese término, pero lo digo con mala fe, asistimos al nacimiento de lo que hoy en día entendemos por espiritualidad. Este es el momento en que lo que hoy en día, la distinción que hace Schleiermacher en el siglo XVIII entre religión y espiritualidad, que es un movimiento que hoy en día es muy popular y mucha gente lo suscribe, no, yo soy espiritual pero no religioso. El origen de esa idea moderna, si lo rastreamos en el pasado, lo encontraremos ahí. No es que haya una línea directa, pero sí que en retrospectiva podemos ver que el origen de un núcleo espiritual, más allá de ciertos... Eso es un poco idealizado, porque luego estas tradiciones se han mantenido mucho más próximas a las matrices del budismo, del vedanta, o del yoga, etcétera, o del jainismo, pero generalizando para un patrón índico de espiritualidad, es el nacimiento precisamente de lo que llamamos espiritualidad. Sí que quiero hacer un apunte, sí que tengo, son las 12, o tú empiezas en 15 minutos, ¿no? 5 minutos antes, no, me lo preguntáis y ya está. Para acabar ya, la antigua India está, espero haber mostrado, en vanguardia, a la hora de sentir estos desarrollos y de sentir esta fisura de la condición humana y de proponer vías de cura, de liberación, de purificación, de emancipación a esta situación de ignorancia y de insatisfacción. Es decir, es pionera en proponer la soteriología, es decir, la praxis como camino de liberación, como camino espiritual de liberación. Y las soluciones que plantea la India tradicional, o el paradigma espiritual de la antigua India, pasan por la renuncia, que hoy en día ya no está tan bien visto, y por una serie de praxis espirituales. Y las corrientes filosóficas indias siempre han sido muy prácticas,
Por lo tanto, todos los desarrollos de pensamiento que van asociados a estas corrientes son esencialmente prácticos. Si la verdad, a la India no le gusta la verdad en mayúscula, a mí tampoco, si la verdad no nos libera, no vale la pena indagar sobre esa verdad. Si una verdad no es liberadora, pues no es una verdad interesante. Ese es quizás una pequeña distinción en formas de pensamiento de India. Eso es lo que no os voy a hablar, que era de algunos trasvases entre distintos grupos. Eso sí, como última imagen, el árbol, el Vairasila en Bodh Gaya, el supuesto lugar donde el Buda despierta, bueno, y el árbol ese, bueno, este es en tercera generación, o no sé cuál, es el único testigo que tenemos de ese evento importante. Bueno, pues espero con eso haber mostrado que yoga, budismo, jainismo, samkhya, Upanishads, Vedanta, todas estas antiguas tradiciones a las que pronto se van a añadir los grupos devocionales, incluso la Bhagavad Gita puede entrar dentro perfectamente dentro de este patrón, y eso que llamaremos el hinduismo, que no deja de ser un diálogo de una serie de tradiciones de renunciantes, de brahmanes y populares, es un triángulo. Bueno, pues ese patrón es uno de los elementos que está ahí detrás, de enorme impacto para la historia de las religiones, insisto, no solo para la India, sino para la religiosidad del mundo. Y bueno, pues espero que os lo hayáis pasado muy bien y un gusto estar aquí.